Como tal, la conferencia se llama Drogas, Tabaco y Alcohol, más que un vicio, una enfermedad. En sí, la intención de la conferencia más enfocada a que generemos conciencia, que nos demos cuenta que en realidad todo este tipo de problemas o de adicciones o vicios, como se llaman, son en realidad una enfermedad. Y es por eso que voy a empezar a corchar desde ya y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que entienden como tal por adicción? ¿Quién quisiera hablar? Diría que una adicción sería la necesidad de un consumo compulsivo de sea una droga, sea un elemento de alimento, sea un aparato tecnológico. Yo digo que la adicción sería como la necesidad de hacer uso, de utilizar, de adquirir o de consumir algo, en la que se pierde el control, la capacidad de autorregularse y de decirse que no, o decirse no. Perfecto lo que estás definiendo, de hecho ya enseguida vamos a ver. Por acá tenía otra opinión. Yo pienso que la adicción Espérame un segundito. es esa fuerza que le gana mi voluntad. Que yo digo, no quiero esto, no lo voy a volver a hacer, prometo y hago promesas, pero es imposible, mi voluntad le gana eso. Eso es la adicción, diría yo. Precisamente eso es otro de los factores que hay. ¿Alguien más quiere decir algún otro comentario adicional? Bueno, entonces vamos a seguir. Como tal, la adicción, como ya les decía, es una enfermedad. ¿Pero qué tipo de enfermedad? Es una enfermedad que en realidad es muy compleja, es una enfermedad grande. Como puede ser en su momento la diabetes, la hipertensión, se vuelve una enfermedad que es muy difícil de controlar, pero que como todo puede tener cierto manejo y puede ser tratable. ¿Por qué se habla de tratable? Porque en realidad es una enfermedad que tampoco es curable. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Como tal, se va a ver que nos afecta el funcionamiento del cerebro y tanto el comportamiento. Entonces, por una parte está lo que nos decía acá el compañero, que nos decía que es como algo que nos impulsa, un efecto como una sensación de querer desmedidamente, y por otra parte está como ese comportamiento, que a pesar de que queremos frenar, no somos capaces. Entonces, aparte de ser simplemente una parte comportamental, las drogas afectan como tal el comportamiento del cerebro y toda su función. Y de hecho van a generar ciertos cambios estructurales que son evidenciables cuando vamos a mirar como en algunas imágenes que miraremos más adelante. Estos cambios como tal se van a presentar y van a generar cambios que son por lo general permanentes, cambios a largo plazo. Hay algunos que pueden ser reversibles en cuanto a la función, pero que por ser permanentes y por ser tan crónicos, lleva a que por lo general se presenten riesgos de recaída y la persona vuelva a consumir. Es acá donde entra a jugar lo que yo les decía. Es una enfermedad que es tratable, más no curable, que va a ser una enfermedad para toda la vida. Y por eso, en teoría, debería haber un seguimiento. Se los voy a explicar de otra manera más sencilla. Yo he tenido pacientes que llevan más de 20 años sin tomar una copa de alcohol. Después de 20 años pasa lo que sucede con muchos, no, ya van 20 años, ya no hay necesidad como de cuidarse tanto, una cervecita que va a hacer daño. Después de esa cervecita se van 2, 3, 4 años seguidos nuevamente tomando, listo. Por eso es que les digo, es una enfermedad para toda la vida. Acá tenemos dos imágenes que se hacen con resonancia, que lo que hablan es como la función que tiene el cerebro. Este es un cerebro normal, un cerebro sano. Y este es un cerebro de un paciente consumidor de marihuana. Como podemos ver, acá hay unas luces como rojitas, rosadas y blanquitas que nos indican la función del cerebro. Esto principalmente se está haciendo cuando se le hace un test o una prueba que tiene que ver con la memoria, con su capacidad de evocar, o sea, esa capacidad de sacar de los recuerdos lo que yo necesito. Como podemos ver en un cerebro normal, se pone rojito, rojito, rojito. Pero en el paciente que es consumidor de marihuana, vemos que se pone más bien como azulito. Esa parte azulita significa que no está llegando tan buena cantidad de oxígeno al cerebro, no tiene tan buen flujo sanguíneo y por eso la respuesta no es la misma. Acá tenemos un cerebro normal de un paciente que no es consumidor. Como podemos ver, los mismos punticos rojos indican como los puntos de actividad donde más se está generando como esa fuerza cerebral y está generando algunas reacciones que desencadenan un pensamiento, un recuerdo o alguna acción específica en el cuerpo. Acá tenemos un joven que lleva consumiendo marihuana cierto tiempo,
vemos que nuevamente nos aparecen estas zonas azules que indican que el cerebro está dejando de funcionar en algunas partes. Y este, que es un cerebro todavía más consumidor, algo similar a lo que podríamos hablar acá de lo que se conoce como la diferencia entre marihuana regular y lo que sería una marihuana cripa, que lo que hablan son concentraciones de más alcaloide que generan mayor efecto psicoactivo y que por ende también generan un daño mucho mayor. Como podemos ver, podemos comparar este que es un consumidor de marihuana normal a este que es un consumidor de neopren, que como vemos el daño es mucho más grande. Por su parte, acá les traigo otro tipo de lesión. ¿Ustedes cuál pensarían que es el normal? Pues sin leer abajo. ¿Ya leyeron? Bueno, pues para la próxima no les pongo nombre. Bueno, como ven, este es el cerebro de un paciente que es adicto y este es un paciente que es completamente normal. Como podemos ver acá en amarillo, esto implica toda la parte prefrontal, la parte frontal del cerebro. Esta parte es la que se encarga de lo que se conoce como función ejecutiva. Es la que nos va a decir cómo nos debemos comportar, cómo debemos hacer las cosas, cómo saber que yo llego, me tomo un trago y soy capaz de parar. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a consumir, en este caso específico, esta imagen es de un consumidor de cocaína, vemos que toda esta parte morada es lo que refiere al consumo, lo que genera el consumo. Entonces vemos que se nos está perdiendo toda esta parte de la parte prefrontal, o sea, de la parte que nos va a decir cómo nos debemos comportar. ¿Por qué es importante esto? Porque hay pacientes que por lo general, cómo empiezan a manifestar su consumo es que se vuelven irritables. ¿Qué pasa? Cuando llega, le dice a la mamá alguna cosa, él va a responder, pero probablemente él no está haciendo ese análisis de que yo estoy respondiendo grosero. Simplemente es porque se están empezando a presentar estos cambios. Esos cambios empiezan a avanzar y avanzar y avanzar. Ya llega un punto en que no solamente es que estoy respondiendo grosero, simplemente ya me volví grosero y no me importa contestar y empiezo a tener actos un poco más violentos con mi familia. En la cascada del deterioro como tal de toda esta parte cognitiva empieza a presentarse lo que yo les digo como un tercer paso, y es que ya no me importa lo que pueda suceder. Y ahí es donde la mayoría terminan pillados porque estaban consumiendo en la esquina, estaban consumiendo en la casa, estaban consumiendo en la habitación, en el baño y terminan dándose cuenta. ¿Qué pasa? Muchos dicen es que yo soy capaz de dejar la marihuana, la cocaína cuando yo quiera. Pero es precisamente este daño el que no permite que ellos sean capaces de dejar. Por eso es como el énfasis de esta conferencia, más en que se entienda que como tal la adicción no es solo un vicio y no es simplemente por el hecho de estar probando y consumiendo, sino que en realidad me genera un daño en el cerebro. Hasta acá podríamos dejar la conferencia y es como lo más importante, pero vamos a hablar otras cositas. Hasta cierto punto. Precisamente la imagen que sigue es de un paciente que consume metanfetaminas. Es como, para que me entiendan, una especie de cocaína, pero que es mucho más potente porque es un estimulante más fuerte, ¿cierto? Acá vemos unos punticos rojos, ¿cierto? Acá vemos un paciente que es consumidor de metanfetaminas. Este es el paciente sano. Acá es un paciente que consume metanfetaminas, pero que la suspendió hace aproximadamente un mes. Podemos ver que no tiene nada de rojito, ¿cierto? Para que se me entienda de otra manera, cuando yo empiezo a consumir las metanfetaminas, eso lleva a que se me haga una descarga de dopamina. Esa dopamina es precisamente esto rojo. Cuando yo estoy consumiendo continuamente, el cerebro deja de producirla y se basa como en esa sustancia para poder generar la liberación. Después de 14 meses de abstinencia, puedo obtener una recuperación, pero vemos que no es la recuperación completa. Vemos que hay ciertas partes que ya se han perdido. Comparamos esto verdecito de un paciente sano con esto verde, no tenemos casi la misma cantidad. Lo mismo la parte roja. Después de cierto tiempo podemos tener cierta recuperación, pero no va a haber una recuperación por completo. Pero bueno, hemos hablado mucho como de las diferentes sustancias, de las diferentes drogas, pero vamos a hablar de algo más normal. Hablemos, por ejemplo, del alcohol, ¿cierto? El alcohol, que es también visto en nuestra cultura, todas las fiestas las celebramos con alcohol, y muchas veces desde chiquitos empiezan es que el guarito para el niño, que eso no importa, él ya es un hombrecito, entonces le vamos a dar una cervecita, tiene 12, 13 años, y empiezan a generarse ciertos problemas.
Acá podemos ver el cerebro de una persona de 15 años que no es consumidor de alcohol. ¿Ven cómo se ilumina bonito? Está todo rojito. Este es el mismo ejercicio de memoria que les decía al principio. Y acá tenemos el cerebro de un paciente de la misma edad, pero que es un consumidor fuerte de alcohol. O sea, ya lleva varios años tomando, es el que va y se enrumba en semana, todos los fines de semana, llega 2 o 3 días borracho. Entonces, miren la diferencia entre los dos cerebros. Más adelante, lo que vamos a ver es la diferencia entre un cerebro que en realidad es normal y un paciente que lleva muchos años tomando. Lo verdecito indica que el cerebro está funcionando adecuadamente. Acá vemos el cerebro de un paciente alcohólico que es completamente azul y solo unos pequeños parches verdes. ¿Eso qué quiere decir? En realidad la actividad que tiene el cerebro es mucho menor. Pero no solamente conlleva a esto. Hay un estudio que fue como el más grande que se hizo. Se hicieron 62.454 resonancias, un tipo de resonancia especial para mirar el cerebro, y se observó la marihuana produce un envejecimiento mucho más rápido del cerebro. Después de un consumo de 3 años se puede hablar que puede haber un envejecimiento del cerebro cercano a los 30 años. O incluso con el alcohol, después de un año, medio año de consumo, puede haber un envejecimiento entre 10 y 20 años. Entonces, dependiendo de la cantidad que consumamos, obviamente el cerebro se va a envejecer mucho más rápido. Y acá nos dejan un mensaje muy importante en esta parte. Culturalmente siempre se ha pensado, la marihuana es natural, no genera daño y por eso es mucho más seguro consumirla. Pero acá podemos ver en realidad cuánto daña el cerebro y en realidad cuánto lo envejece. Esos son cambios que se van a ver tal cual como estamos acá. Esto es un cerebro de 20 años, este es un cerebro de 50 y este es un cerebro de 80 años. Él se va volviendo chiquito, se va atrofiando y va dejando de funcionar adecuadamente porque se van perdiendo partes muy importantes en toda su conducción. ¿Listo? Cuéntame. Todos los cerebros de todos nosotros van a terminar envejeciendo en algún momento. Ellos se van volviendo un poquito más chiquitos, todo. ¿Qué pasa? Que uno no espera encontrar en un joven de 20, 30 años un cerebro de este tamaño. Entonces uno ya dice, acá hay algo raro, hay que buscar qué más hay. Puede tener una enfermedad que es una esquizofrenia, puede tener un consumo, o puede tener algunas otras alteraciones, pues como de enfermedades neurológicas como tal. Con gusto. Entonces, les pregunto, ¿la adicción es un vicio? Sí. Bueno, la adicción no es un vicio. Acordémonos lo que les acabo de mostrar. Es una enfermedad como tal que tiene un componente biológico, psicológico y social. ¿Por qué? Porque afecta a los diferentes entornos. En la parte biológica nos va a alterar las partes del organismo, como ya les decía, el sistema nervioso central, el cerebro, nos puede afectar corazón, pulmones e incluso los órganos sexuales. También la parte psicológica, porque ya vemos que el paciente se vuelve un poquito más agresivo, tiende a entrar más fácil en conflictos, se vuelve como una persona que en realidad es poco confiable y por lo general cuando se llegan a hacer esas valoraciones de los pacientes que son consumidores, esto es una de las cosas que más pesa, la confianza que se le pueda dar y la seguridad que él me pueda dar a la hora de elaborar. Desde la parte social tiene que ver mucho porque es que un adicto no solamente se enferma a él, enferma a toda la familia. La mamá está preocupada, el papá está preocupado, los hermanos pueden caer en ese mismo porque si es el hermano mayor, si él fuma, porque yo no puedo fumar marihuana, ¿cierto? Esto pasa como con todos ellos, entonces también es una enfermedad social. Y hay otra parte de la parte social que tiene que ver con los amigos. Esos amigos a los que siempre le dicen, es que mira, que es que ese amigo no te conviene, a los más jovencitos, pero es que eso le aplica a todos. Eso le aplica a los adultos que son alcohólicos, porque ¿qué pasa? Yo puedo estar tranquilamente, llevar más de un mes sin tomar, 2 meses sin tomar, y paso por donde mis amigos que siempre me siento en la taberna, me dicen, venga para acá un ratico, y ahí volví callado. ¿Listo? Vuelve a caer. Como tal, existen unos factores de riesgo de acuerdo a cada sustancia. La droga como tal, va a presentar diferentes puntos para generar una adicción o no. No va a ser lo mismo el que se mete un pase como tal la primera vez para probar o el que se mete un chute de heroína. El chute de heroína es precisamente cómo se inyecta.
Entonces, ¿qué pasa? También va a implicar la vía de administración. No es lo mismo que entre por la nariz, que entre fumado, que entre directamente a la vena, porque van a tener diferentes descargas de dopamina, que era la que les decía, que era la sustancia que genera todo ese placer. Hay otros factores que son genéticos, como cuáles. Hay una cierta población, por ejemplo acá en Colombia, que tiene unos cambios genéticos que los hacen más predisponentes a que se vuelvan adictos al tramal. Eso sí es genético y ahí sí no hay nada que hacer. Entonces en los pacientes nosotros tenemos que tener como ciertas precauciones. El sexo, ¿qué pasa? Es mucho más prevalente el consumo en los hombres que en las mujeres. Acá hay otra cosa, que es que las mujeres pueden, de hecho, cuando se meten a un consumo, pueden dedicarse un poquito más. Pero los hombres en cantidad son mucho más consumidores. Las enfermedades mentales, hay ciertas enfermedades que predisponen pues como al consumo, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, los trastornos de pánico, pueden llevar a que yo consuma con mucho más frecuencia. Los factores medioambientales. Esto es algo que a lo que siempre le hemos echado la culpa y lo que veíamos como que fuera la única causa de que alguien consumiera. Sí, es que él creció en la plaza donde venden el vicio, entonces por eso es que terminó consumiendo. O es que él salió de tal barrio y por eso es que consume. Eso también juega cierto papel, pero no va a ser el único. Como vemos, son diferentes factores que llevan a que pueda generarse eso. Y hay otro, que es el mecanismo con el que el cerebro responda a ese tipo de sustancia. Si el cerebro, por ejemplo, yo les explico esto de otra manera. Todos los consumidores son consumidores de predilección por un tipo de sustancia. Más adelantico vamos a ver. Existen sustancias que son depresoras, estimulantes o alucinógenas. Si una persona que le gusta más lo depresor prueba un alucinógeno, probablemente no le va a gustar tanto, o un estimulante, sino que le gustan más las depresoras. Entonces, por decir, el que le gusta la marihuana, que prueba una metanfetamina, un éxtasis, probablemente no le guste tanto como le gusta la marihuana. Entonces va a tener mucho que ver también el mecanismo de respuesta del cerebro a ese tipo de sustancia. Bueno, ¿ustedes creen que todo el mundo usa drogas? Ah, acá no. ¿La gran mayoría? Bueno. ¿Cuánto creen ustedes que cuánto sería el porcentaje de la población que consume sustancias en el mundo? 90%. ¿90%? Bueno, ¿quién da más? 80, listo. Bueno, vamos a mirar bien como esta parte. En total, en 2016, se habla que 275 millones de personas probaron por lo menos un tipo de sustancia en un único consumo. De esas, se habla que es correspondiente nada más al 5.6% de la población mundial. O sea, que el cuento de que es que consume la gran mayoría tampoco. Son una pequeña población, sino que todos conocemos los que consumen, ¿cierto? Alrededor de 31 millones de personas son consumidoras actualmente de diferentes sustancias. Esto hablando de drogas solamente, de sustancias psicoactivas. Y cada año de ese 31 millones de personas, más o menos fallecen 450.000 debido a causas de esas mismas sustancias, como el que consume heroína con una sobredosis que deja de respirar y hace un paro, como el que mete cocaína y hace una sobredosis y hace un infarto y también se muere. Listo. Eso por lo general son por sobredosis. Pero acá les quiero mostrar unas cifras que son un poquito más exactas. Se habla que alrededor de 8 millones de personas son consumidoras de heroína, 13 millones son consumidoras de cocaína, de alucinógenos 25.5 millones, de anfetaminas 30 millones, de marihuana 141 millones y de sedantes se habla que es alrededor de 227 millones. ¿Por qué se presentan más consumidores de sedantes en realidad que la marihuana? Es que cuando empezamos a contar los que consumen sedantes, acá entran muchos de nosotros. La vecina que me dijo, es que mira que esta pastillita de Rivotril es muy buena para dormir, acá entra también. El Rivotril, el clonazepam, el lorazepam, la sopiclona, el Zolpidem, que le recomienda a la amiga para tomar, para que pueda dormir bien, muchas veces encajan esta parte. ¿Listo? Porque puede generar las mismas adicciones, los mismos daños que genera el consumo de las diferentes benzodiazepinas. Y que no puedo dormir sin esas pastillitas porque ya estoy... Exactamente. Entonces, por eso es que el número es incluso mayor que los que consumen marihuana. Haría una pregunta. Si se da por un médico
Vamos a ver, esa parte enseguida la tocamos un poquito. Si es recetada por el médico. Bueno, pero entonces acá hablamos como de todas estas sustancias. Esto es lo que consume todo el mundo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del alcohol. 237 millones de personas en el mundo consumieron alcohol más o menos para el 2016. Y de esas también hay 46 millones de mujeres que tienen algún tipo de problema de alcohol. Estos son los alcohólicos como tal definidos como dependientes al alcohol. ¿Listo? Es una cantidad inmensa. Es una de las sustancias que más lleva a consumir y que en realidad de la que más se abusa. Pero entonces no nos quedemos en el alcohol. Hablemos de la que en realidad es la sustancia más abusada. 1.1 billones de fumadores de cigarrillo en el año 2018. Este es exactamente el mismo número que existe desde el año 2000. 1.1 billones. A pesar de las diferentes estrategias que se han creado para que se disminuya el tabaquismo, no se ha logrado disminuir. En Colombia presenta un comportamiento diferente a lo que pasa en el resto del mundo. En Colombia empezamos con que el 20% de la población en el año 2000 era fumador. Para el año 2016, que fueron las últimas cifras que se encontraron, se habla que la población fumadora ya es del 7.7%. Logramos hacer una reducción gracias a las campañas que se han hecho. Aumento de los impuestos, disminución de la publicidad en los eventos deportivos, disminución de la publicidad en los lugares donde se venden. Como ustedes pueden ver, ustedes llegan a un centro, a un almacén de cadena, van a buscar una caja de cigarrillos y lo único que se ve es el nombrecito. Ya no están esos carteles grandes, antes pasaban repartiendo cigarrillos por toda parte. Todo eso se eliminó y llevó a que se disminuyera como tal el consumo. Pero en el mundo sigue estando la misma cantidad de fumadores. ¿Qué pasa? De este 1.1 billones de personas que se mueren, se habla que al menos 500.000 personas se mueren cada año por el cigarrillo solamente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que 450.000 se morían por todas las sustancias psicoactivas? Nada más del cigarrillo son 500.000, o sea que sobrepasa incluso la tasa de los otros consumos. En realidad, ¿qué sustancias terminan siendo también muy dañinas a pesar de que son legales? ¿Listo? El orden de importancia del cigarrillo es un poquito más nocivo, más dañino que la marihuana en sí, según lo que usted está diciendo ahí. No. ¿Qué pasa? Acá hay dos formas de interpretar esto. Que como hay más fumadores, tengo más cantidad de muertes por ese mismo consumo. Pero cuando uno se pone a ver y comparar el consumo de la marihuana con el consumo del cigarrillo, la marihuana me hace mucho más daños. Por la forma en que actúa. Solo te voy a hablar del pulmón. Uno piensa que el cigarrillo da cáncer, ¿cierto? Y sabe que da cáncer. Te da toda esta parte de acá, la faringe, la laringe, los pulmones. Cuando uno se pone a ver la marihuana, el humo es mucho más dañino en realidad. Y genera más o menos 7 veces más posibilidades de que se me genere un cáncer. Entonces, hay que comparar de acuerdo a la situación. El daño neurológico que me genera la marihuana, en comparación del daño neurológico que me genera el cigarrillo. Todos dos tienen un efecto sobre el cerebro, pero la marihuana me genera un cambio diferente estructural que me lleva a un deterioro como tal de lo que les mostré al principio, de esa parte del frente del cerebro que es la que me dice cómo me debo comportar. Esa parte se deteriora muy rápido. ¿Qué pasa? Cuando estos pacientes empiezan a consumir y ya han avanzado mucho más, llegan al punto en que empiezan a robar. No todos van a llegar hasta ese punto. ¿Por qué no llegan hasta ese punto? Porque tienen la facilidad económica. Pero cuando ya no tienen la facilidad económica, buscan la manera de conseguir los fondos de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vendo mis cosas primero, después vendo las cosas de mi casa. En un tercer paso ya empiezo a robarle a las demás personas o empiezo a hacer como cierto tipo de negocios para los cuales yo pueda como obtener fondos para poder subsidiar como ese consumo. Eso es un deterioro que por lo general se presenta. Va a depender mucho la impregnación, el tipo de consumo, la cantidad de consumo para decir qué tan averiado va a estar el cerebro. ¿Listo? Pero entonces ahí es por cantidad. ¿Listo? Doctor, Hola. ¿hay algún estudio sobre el cigarrillo electrónico? ¿Qué es lo que me está contando? Sí. El cigarrillo electrónico, bueno, yo no lo traía para mencionarlo acá, pero bueno. El cigarrillo electrónico, pues lo están vendiendo como que es un producto muy sano, que no genera daño. Hay unos que se llaman vaporizadores, hay otros que se llaman cigarrillo electrónico, que es especialmente una marca pues, de tabaco que venden.
Que lo que hacen es que dicen que no generan humo. Eso sí sigue generando humo. Cuando uno se pone a ver este dispositivo, uno mira donde sale la colilla y la colilla está llena de hollín. Sale un humo que es mucho más delgadito. De hecho, llega a partes mucho más profundas del pulmón y a su vez genera un poquito más de daño en el pulmón, porque estoy llegando a partes mucho más pequeñas y daños más grandes. Aparte de eso, a principio de año salió un estudio que hablaba que el hecho de estos pacientes que fuman este cigarrillo electrónico, al no ver el humo, no ver la cantidad como el olor, la malucarea, fuman más seguido y fuman en mayor cantidad. Y se ha visto que se aumenta el doble de riesgo de que me dé un infarto cerebral o un infarto cardíaco que al que me da un cigarrillo normal. Entonces ya estamos hablando de que el riesgo del cigarrillo es 1, pero cuando yo fumo cigarrillo electrónico estoy multiplicando eso por 2. ¿Listo? Entonces en realidad termina siendo falso eso de que es que va a ser mucho mejor. Y acuérdense que de todas maneras existen algunos cánceres que tienen que ver no solo con el humo, sino por la misma sustancia, por la nicotina. ¿Listo? Bueno. Acá, entonces vamos con otra cosa. ¿Todos los consumidores son iguales? Bueno, acá hay algo que es importante entender, que no todos son iguales, todos los consumidores son diferentes y de acuerdo a la forma en que consuman se va a hablar como de algunas categorías. Entonces, ¿quién me podría decir qué es un uso? Un uso. Bueno, vamos a hablar de uso. Esta la explico yo y las otras se las dejo a ustedes. El uso se habla de un consumo precisamente en una única ocasión que en realidad solo se utiliza la sustancia y no genera un daño para el consumidor. ¿Cuándo puedo hablar yo de un uso? El que llegó, le dijeron, vení, prueba marihuana. Eso fue un uso. La probó y no volvió a consumir. Ahí se habla de uso. Pero tenemos que muchas veces no nos quedamos solo en ese uso, sino que vamos a lo que sería el hábito. ¿Cuándo se habla de hábito? Cuando ya en realidad ese consumo deja de ser una sola vez y se vuelve algo más habitual. Es que yo fumo cada 2-3 meses, por lo general pues es un ploncito, 2 ploncitos y ya. Es que yo nada más me meto un pasecito cada 24 cuando estoy tomando, como para que no me coja la prenda y no perderme los aguinaldos. Ahí se puede hablar como de hábito, ¿cierto? Ese por lo general tampoco genera ningún tipo de lesión, pero cuando se empieza a consumir continuamente, voy a llegar a que voy a terminar generando un abuso. El abuso ya si se vuelve un consumo mucho más frecuente, puede ser de cualquier tipo de sustancia, de cualquier tipo de ellas, por lo general lleva a que me genere un daño o me puede amenazar como tal la salud. Entonces ya empiezo a consumir lo que yo consumía cada 20 días, cada mes, ya empieza cada 8, cada 2, cada 3, cada día, 1, 2, 3 baretos al día, o incluso algo que vamos a hablar más adelante, que es el efecto de tolerancia, que cuando yo tenía efecto con un solo ploncito, una sola fumadita, ya no necesito sino una sola fumadita, sino que necesito un cigarrillito completo para obtener el mismo efecto. ¿Listo? Este como tal lleva a que se nos genere también daños, tanto en la parte física como en la parte mental, y puede generar también daños como a la parte social, lo que ya hablábamos ahorita. O algo que se está hablando mucho en este momento, que es lo de la legalización del consumo pues libremente, que el consumo en los parques, que genere el humo para los niños, todo eso. Acá es específicamente donde entra el daño que le puedo generar a la parte social, a los demás. Para hablar de abuso, uno tiene que hablar de unas cosas, unos 5 puntos en específico. Primero, que no se tenga un uso médico, que se autoadministre como tal la sustancia. Acá es donde entra lo que les decía, que es que llegó la vecina y me dijo, vení, tómate esta pastillita para dormir. Yo me la tomé la primera vez, yo me la seguí tomando mañana, pasó mañana, y así me fui, un mes, un año, y así pacientes que llevan 10, 15 años tomando la misma pastillita. Y es precisamente eso, se induce una repetición del consumo para poder obtener un efecto. Y muchas veces necesito cada vez una pastilla más grandecita para poder tomármela y obtener el mismo beneficio. Se empiezan a ver cambios en la percepción del ánimo.
Toda sustancia después de un consumo genera unos síntomas que se pueden decir que son depresivos. ¿Por qué? Yo llego y en un principio lo que hago es que yo consumo, me siento muy bien, me sube el ánimo súper bien, estoy súper contento. Llega el guayabo, cae. Pero no cae al punto desde donde empecé, cae un punto mucho más abajo. La mejor forma para explicar esto es en los consumidores de cocaína. Ellos sufren algo que se llama un washout. ¿Qué significa washout? Como un lavado completo de esa sustancia. Entonces, mientras que yo llego, arranco acá, consumo, me subo, pero se me acaba y empiezo para abajo, se me acaba del todo y el ánimo me siguió mucho más para abajo. Entra un punto como de depresión, de tristeza, que es que yo no quiero vivir, yo no me siento bien, y de hecho he tenido pacientes que se han suicidado en ese momento, cuando se les acabó la sustancia. ¿Listo? No son capaces de parar el consumo, cuando paran el consumo les genera malestar. Entonces es que yo me dejé de tomar la pastillita y ya no dormí. ¿Listo? O es que yo me dejé de fumar el baretico y ya me enojé, ya me enojo con cualquier cosa, me pongo más irritable. No nos vayamos hasta allá. Yo me dejé de fumar el cigarrillo, ya me volví mal geniado, ya le contesto a todo el mundo porque no quiero ver a nadie. Es precisamente eso, me genera unos problemas como tal para suspenderlo. Y lo otro lleva problemas en los diferentes entornos, en la parte social, en la parte familiar, la laboral e incluso en la parte personal. Bueno, la dependencia. Ya acá la dependencia ya es un estado mucho más avanzado de ese abuso. Ya es el que tengo que consumir todos los días sí o sí, ¿cierto? Ya se me vuelve algo tóxico. En realidad yo ya no estoy pensando que si se dan cuenta, es lo que ya les decía ahorita, ya pierdo esa percepción de que es que yo consumo por allá escondido, donde nadie se dé cuenta ni nada, sino que ya empiezo a consumir en cualquier parte con tal de satisfacer esa necesidad. La mejor forma de explicar esto es en los pacientes que consumen heroína. Ellos cuando consumen las primeras veces sienten un placer que es gigante y dicen que no se compara con nada más. Después de eso, el consumo de heroína se vuelve una tortura. Cada vez que dejan de consumir, se sienten enfermos o intentan bajar el consumo, se sienten enfermos, empiezan a presentar unos síntomas, náuseas, vómitos, empiezan a sudar. Listo, ellos le llaman eso un mono. ¿Qué es lo que pasa? Eso se vuelve continuo. Entonces, si ya no me meto los 3 chutes al día, o sea, las 3 inyecciones al día, ya no voy a estar tranquilo, ya no me voy a sentir bien. Entonces, cada vez voy a empezar a hacer eso y voy a necesitar un poquito más. ¿Listo? Lo que les decía, se consume un consumo que se vuelve continuo. Con el tiempo la dependencia se va a ver que se vuelve un gasto de mayor cantidad y un gasto de mayor tiempo. Empiezo a consumir mucho más tiempo del que necesitaba. De hecho, se habla que alrededor de 2/3 del tiempo ocupado en una sustancia se habla de una dependencia grave. ¿Listo? Que es que yo llego y no solo hablemos de sustancias. Yo llego a la casa y me pego el internet. De las 8 horas que estoy en la casa, 6 tengo que estar pegado del internet haciendo X o Y cosa. Y eso son otro tipo de adicciones que ya enseguida vamos a ver. La dificultad para interrumpirlo, lo mismo que hablábamos ahorita con el abuso, no somos capaces de pararlo y cada vez que lo intentamos parar, me enfermo y me pongo peor. ¿Listo? El tiempo que gasto y por lo general sigo consumiendo a pesar de que esas sustancias que estoy consumiendo van a generar diferentes daños y puedo generar diferentes alteraciones. Que es que yo sé que este cigarrillo me va a dar cáncer, sigo fumando sin importar. Que es que yo estoy muy ahogado porque tengo una gripa, todo, me sigo fumando el cigarrillo porque no importa, porque lo que necesito es la nicotina para sentirme un poquito mejor. ¿Listo? Pero hay diferentes tipos de dependencia y esto va muy enfocado a la parte cuando ya hablemos enseguida de lo que se hace para el tratamiento. Hay una dependencia que tal es una dependencia física, que es la que el cuerpo manifiesta que necesita la sustancia. Es lo que les decía, el que consume heroína, que le da ese mono, que necesita la sustancia para que no sienta esos síntomas de sudoración, que no sienta esos síntomas de que el cuerpo me duele completamente, que no soy capaz de levantarme. E incluso en este mismo se pueden implicar lo que son los consumidores de alcohol y los que son consumidores de estas pastillitas para dormir. Cuando se suspende una, el paciente tiende a enfermarse e incluso se podría morir. ¿Listo?
Por eso, si conocen a alguien que es borrachito de toda la vida, toma todos los días, y un día para otro paró, y lo ven maluco, ese paciente es para llevarlo por urgencias. Listo, porque hay que atenderlo. Porque probablemente le puede dar una arritmia, puede tener una convulsión y se puede morir. Listo. La otra parte, hay una dependencia psicológica. ¿Qué es la dependencia psicológica? Toda esa capacidad que yo tengo o todas esas conductas que yo hago generalmente para consumir. Eso se vuelve un ritual. Se los pongo de otra manera. Es como el que se levanta todos los días, hace su tacita de café, coge el café y prende el cigarrillo. Eso es un ritual. Cuando yo ya dejo de fumar, yo me levanto, cojo el café y me está haciendo falta el cigarrillo para continuar el ritual. Eso es una dependencia psicológica. Se desarmó. Y hay otro tipo de dependencia que cataloga como dependencia social. Es toda aquella persona que inicialmente lo que empieza es a consumir de una manera social. Es que yo consumo con aquel, con aquellos, pero pues como para poder estar con ellos. No es porque a mí me guste tanto ni nada. El problema es que esta dependencia social termina volviéndose una dependencia también física y psicológica. Listo, digamos que esto es como uno de los primeros pasos. Y lo que les hablaba, la parte de la tolerancia. La tolerancia quiere decir que es la disminución de ese efecto a una sustancia en específico. Cada vez voy a necesitar más para obtener el mismo efecto que tenía. Todos sabemos que, por ejemplo, el que empieza fumándose 1 o 2 cigarrillitos al día, después pasa a 3, 4, después van 20 y hay otros que llegan a 60, 80 cigarrillos al día. Listo, precisamente porque necesito más dosis para obtener los mismos efectos. Pero existe algo, en el caso del alcohol, que se llama tolerancia invertida. ¿Cómo que tolerancia invertida? Cuando yo empiezo a tomar, en un principio tomo y cada vez aguanto más. Pero llega un punto en que el hígado dice, no más. Yo ya no soy capaz de soportar tanto trago, se toma 3 guaritos y cae borrachito. Entonces es como que, este que tomaba tanto y ahorita se toma 3 aguardientes y cae listo. Es porque probablemente ya tengamos también una lesión a nivel del hígado. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? No. Bueno. Una persona que no puede dormir tiene que ser con pastillas. Entonces, ¿qué hace? Para poder dormir tiene que tomarlas. Bueno, es que, ¿qué pasa? El sueño muchas veces es la manifestación de algún tipo de enfermedad adicional que no estamos viendo. Te lo voy a poner de otra manera. Los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, por lo general suelen manifestarse con pérdida del sueño. Puede haber algo por ahí que esté incomodando. ¿Quiénes son los que nos ayudan con esto? Por ejemplo, los psiquiatras. El psiquiatra es algo que ya hay que cambiar ese concepto de que el psiquiatra es para locos. No, los psiquiatras nos sirven para muchas cosas. Entre ellos nos ayudan a controlar esas depresiones porque no es normal que uno esté triste todo el tiempo, que esté aburrido, que esté ansioso porque es que tengo que estar haciendo algo. Eso no son conductas normales. Entonces el psiquiatra lo que nos ayuda es a controlar, a regular todas estas enfermedades y el sueño empieza a recuperarse paulatinamente, de forma de que no necesitemos pastillas. Por ejemplo, nosotros vemos muchos pacientes que llevan muchos años tomando esas pastillas y lo que hacemos es quitarlas, empezar otro tipo de medicamentos que me sirvan para modular y que no me hagan tanto daño para el cerebro. Porque al fin de cuentas, cuando se toman tanto estas pastillas para dormir, termina generando algunas lesiones en el cerebro que son irreversibles. ¿Listo? Doctor, tiene que una duda. Si usted le entendí mal o si es así. ¿Hay consumidores de un mes, de 20 días o que esporádicamente le pueden meter cualquier de esas sustancias? Bueno. Y sin adictar. Sin ser adictos, sin ser dependientes, sí. Puede haber. Va a depender también mucho. O sea, yo puedo hablar de que yo me tomo un aguardiente cada 24. Si uno lo va a ver bien, eso sería nada más uso de la sustancia, porque es cada año me tomo unos guaritos. Pero si yo sé que cada 24 no es unos guaritos, sino que sé que me tengo que meter una borrachera horrible, ya es un hábito. Pero si aparte de esa borrachera yo soy el que me emborracho y empiezo a pelear, ya no es un hábito, es un abuso. Entonces ya se vuelve un problema. ¿Listo? Porque estoy generando problemas para mí y problemas para los demás.
es de acuerdo al contexto de cada persona, que se puede hablar de uso, hábito o abuso. ¿Listo? Doctor, es que me estoy preguntando, entonces, ¿qué pasa con el sistema de salud? Porque esto es una enfermedad, esto es salud pública, esto es una enfermedad. Y si la persona va a la EPS, yo conozco 3 personas, 2 muchachos con problemas de consumo de marihuana que han querido salir del consumo de marihuana. Ellos han ido a consultar a los médicos y los 2 les ha tocado un médico diferente. Al uno lo mandaron a hacer ejercicio. Un muchacho que quiere salir de la marihuana y lo mandan a hacer ejercicio, no va a salir de la marihuana haciendo ejercicio. Exactamente. Enseguida vamos a hablar un poquito más de esos tratamientos. Y al otro, que ya es más adulto, que ya tiene 30 años, le dijeron, usted ya está adulto, usted ya está muy grande, si usted quiere salir de eso, sale de eso. No sale de eso. No es tan fácil. Y tengo otra persona, que es hermana mía, alcohólica, toma todos los santos días. Le rogué y le supliqué, vaya, consulte al médico. Por fin accedió y fue consultó al médico. Y el médico le dijo, no, pero es que ¿qué tratamiento le vamos a dar? Si usted quiere quitarse el alcohol y salir del alcohol, usted es capaz sola, porque usted ya está muy adulta. Precisamente esos son faltas de concepción que se han dado a través del tiempo. En realidad, si vamos a hablar, por ejemplo, de lo que yo hago, que es la toxicología clínica, somos un área que en realidad somos jóvenes, tenemos 20 años apenas creando pues como especialistas en esto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos médicos, la gran mayoría viejitos o de otras partes, no tienen esa concepción de que existe alguien que pueda tratar eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que es vicio, simplemente chao. Usted es capaz de dejarlo solito y ya, usted verá qué hace. Listo. Es falta como de un poquito de educación y precisamente para esto es este tipo de conferencias, para que la gente se entere, sepa que en realidad hay una ruta y hay medidas para hacer. Por ejemplo, desde la Clínica Sommer tenemos un programa creado para todo esto, para todas las adicciones, que las manejamos con una entidad en específico. Listo. Pero la idea es como que esto siga creciendo. El gobierno hace 2 años sacó una ley que hablaba de cómo se deben atender las adicciones y destinó cierta cantidad de fondos para que se empleen precisamente en tratar de recuperar esta población. ¿Listo? Bueno, ¿qué tipos de sustancias pues existen? Esto como tal es un punto que voy a pasar rápidamente porque no era como el fin como tal de la conferencia, sino nada más para que los mencionemos. Entonces existen las adicciones químicas, lo que les decía a un principio, existen sustancias que son depresoras. ¿Cuáles son las sustancias depresoras? Los sedantes, son, por ejemplo, el alcohol, los opioides, o sea, la heroína, el tramal, la morfina, están todas estas pastillitas para dormir e incluso todo lo que son los inhalantes. Esos son como tal sustancias depresoras del sistema nervioso central. Están otras que son estimulantes, como ¿cuál? Las que todos conocemos, la cocaína y todo lo que es en base de la cocaína, excepto el bazuco, que el bazuco puede entrar en esta parte de los sedantes. Está el cigarrillo, que puede ser un estimulante, pero si uno se pone a ver, el cigarrillo cumple 2 funciones. Puede ser estimulante, pero también puede ser depresor del sistema nervioso central. Están todas las bebidas energéticas, no solamente lo que es el Red Bull, todo esto, sino que existen otro tipo de sustancias que tienen ciertos contenidos de sustancias que lo que llevan es a estimular y producen como, se conocen mal llamados como quemadores. ¿Listo? Y están lo que son como tal el MDMA, que es como tal el éxtasis, ¿listo? Y otro tipo de sustancias pues como las metanfetaminas, todo eso. Y está lo que son todos los alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos? Los hongos, la escopolamina, ¿listo? Tenemos todos estos papelitos, que estos papelitos en realidad pues se consiguen o se cree que es LSD, pero cuando vamos a ver lo que venden en realidad acá en Colombia no es ningún LSD, es otro tipo de sustancias, por lo general es Embon, es otra sustancia que se llama DIC, listo. Entonces se los falsifican y se los venden como eso. La marihuana entra a ser como una sustancia como mixta, también hace parte de los alucinógenos, pero también tiene efectos depresores, listo. Y lo que sería pues como el peyote. Pero existen también otro tipo de adicciones que no solamente es a las sustancias. Existe adicción al trabajo, adicción al juego, los que van a apostar al casino, que eso es una ludopatía,
Pero existe otro tipo de ludopatía, que es el que juega chance todos los días, que es que son 1.000 pesitos. Eso también es una especie de ludopatía. El día que yo no haga el chance, güey, madre, me olvidé el chance. Justo me lo hubiera ganado, a pesar de que uno sabe que no lo va a ganar, ¿cierto? La adicción a las compras. Esto es otro problema. Se endeudan, piden préstamos, compro cosas. Y por lo general llega un punto en que las deudas rebasan la capacidad de pago y todo termina embargado. La adicción a los videojuegos, también depende del tiempo que se dedique. Y en cuanto a los videojuegos, hay un problema mucho más grande: los juegos en línea. Los juegos en línea como tal se consideran infinitos. Siempre hay disponibilidad de alguien para seguir jugando. Entonces estos juegos nunca se acaban. Siempre se pueden continuar. Por lo general, estos pacientes pasan días continuos sin dormir, sin comer, sin ir al baño, solo con estar pendiente de estar pegados ahí. Y es muy difícil soltarlos en realidad. Y está lo que serían como las otras adicciones al internet, a la pornografía y a las redes sociales. ¿Listo? Como les decía, esto simplemente es como para mencionar, para que se vuelva pues como de conocimiento que existen otro tipo de sustancias, que existen otro tipo de comportamientos y de adicciones que no son necesariamente asociadas a una sustancia. Entonces, ¿cómo se pueden tratar las adicciones? Todo va a depender desde el punto en el que estemos. Lo que les decía, el que no consume también necesita tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del que no consume? La prevención, la protección, explicarle y aconsejar, demostrar los daños que puede generar una sustancia para que el día que vaya a llegar, tenga la oportunidad, lo piense 2 veces antes de consumir. ¿Será que yo sí quiero empezar a arrancar a esto? ¿Esto qué pasa? Se los digo con el caso de una persona, de un paciente que tuve que tenía 43 años, en su vida no había probado ni un cigarrillo ni nada, y un día pasó y vio que una gente estaba fumando bazuco. Le olió como diferente, lo probó y se pegó. Se quedó ahí, se volvió habitante de calle y ya no fue capaz de salir. Listo. Una sola vez porque probó solamente. Lo que les digo, no fumaba cigarrillos, no tomaba traga. Mejor dicho, era el hombre cohete, pero le dio por probar. Los que son expuestos a la oportunidad, lo mismo. También, ¿qué pasa? Es como generar esa parte de la prevención, ir como en algo más específico. Vení, ¿vos probaste tal sustancia? Ah, bueno, entonces a esa sustancia, mira, puede presentar esto. Y es más como un tipo de consejería. Los experimentadores. ¿Cuáles son los experimentadores? Yo probé la marihuana, probé el perico, probé la heroína y me fui así, probando, a ver qué se sentía. El problema es que cuando llego a probar en esas, tengo la posibilidad de quedarme en alguna de ellas, como le pasa a muchos. Lo que les decía, hay unos que son principalmente depresores, hay otros que les gustan más los estimulantes y hay otros que les gustan más los alucinógenos. Entonces, dependiendo de lo que encuentren, lo que más les quede gustando, muy probablemente se vayan a pegar. Los de uso regular, esos por lo general ya los vemos nosotros, se les hace consulta, se les explica toda esta parte de los daños que genera, se les explica que a pesar de que el consumo puede ser muy ocasional, va a llegar a un punto en que se va a volver un poquito más seguido, que va a tener que aumentar la dosis por la tolerancia. Listo. Entonces lo que se hace es como un énfasis en esta parte. Y ya los que tienen abuso de dependencia necesitan un enfoque mucho más grande. Por lo general son terapias multidisciplinarias. Necesitamos la ayuda del psiquiatra, del psicólogo, trabajadora social, terapia ocupacional, toxicología. Listo. Es un enfoque multidisciplinario. De hecho, en el programa que manejamos nosotros en la clínica Somar incluso incluimos medicina deportiva, porque es muy importante lo que decías del ejercicio. El ejercicio produce una liberación de dopamina, genera un estado de bienestar y lleva a que el consumo se reduzca. Por eso es que de pronto le dan esa recomendación. Pero solo no va a servir para nada. ¿Listo? Entonces, tenemos el abuso de las drogas, que más adelante va a pasar y se me va a convertir en una drogodependencia. Acá hay 2 rutas para hacer. La ruta del que no quiere dejar de consumir, que lo que vamos a tratar es de evitar que se generen lesiones adicionales. Educación sobre el VIH y las diferentes sustancias. El consumo de sustancias está muy relacionado con la aparición de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la traba no se preocupa por esas cosas y termina volviéndose un foco de diseminación.
También evitar, como en el caso de las sustancias que son inyectables, como proporcionar los medios para que se puedan aplicar de una manera más segura. Esto es lo que se llama reducción del daño y eso se llaman casas de consumo. En Bogotá se trataron de implementar, seguido pues como el ejemplo que hay en España, en Francia, en otras partes, donde lo que se hace es que se destina un lugar, una casa, donde pueden ir, compran su heroína, les dan sus jeringas, se la aplican, está el tiempo ahí mientras que el efecto del consumo, cuando ya se siente mejor se puede ir para su casa y vuelve cuando vuelva a consumir. Eso se llama reducción del daño. ¿Por qué? Por el hecho de que estar prestando jeringas, cogiendo jeringas de la basura, todo compartiendo con otros, lleva a que se produzcan más diseminación de enfermedades como el VIH y la hepatitis. ¿Pero por qué ese programa no funciona? Porque es que estamos en Colombia. Esa es como la mayor razón. Es que acá hay que entender dos cosas, y es de hecho la última diapositiva. Uno, ¿a quién le ofrece ayuda? Al que quiere. El que no quiere, obligado, nunca va a dejar de consumir. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando las personas no quieren dejar de consumir, lo que tratamos es de reducir el daño para la persona y para la población en general. ¿Listo? Entonces es como por eso. Exactamente. Dicho de otra manera, todos necesitan llegar a un punto en el que caen para volver a salir, para volver a levantarse. Bueno, o está lo que es la otra vía, que es el que dice, listo, yo ya quiero salir. Vamos a empezar un proceso de desintoxicación. Primero vamos a quitar todo lo que tiene que ver con la abstinencia, utilizar medicamentos que son necesarios, por ejemplo, en el caso de la heroína, utilizar metadona para que no tenga esos síntomas, para que se controle, para que esté más tranquilo. El que toma las pastillitas para dormir, utilizar otros medicamentos y quitarlo despaciecito. Todo eso implica un trabajo y un asesoramiento adicional. Esta es la primera parte clínica, como el efecto de desintoxicación de todo el cuerpo para que pueda empezar lo otro, que es la parte de la desintoxicación psicológica, que es la parte que les decía que tenemos una dependencia de todas maneras psicológica que va a perpetuarse a pesar de que quitemos la sustancia. Es como el que yo llego y le quito la heroína de un día para otro, pero no le enseñé cómo seguir su vida. Va a llegar y va a utilizar la misma dosis que utilizaba antes y con esa misma dosis se va a matar, va a tener una sobredosis. Y eso pasa muy seguido. Cuando llegamos y tratamos un paciente y dicen, es que yo me voy porque ya me siento bien, 2 o 3 días después llega a urgencias con una sobredosis o llega a la morgue. ¿Listo? El segundo paso, lo que les decía, la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con las recaídas, el asesoramiento, toda esa parte de reeducación, volver a empezar, o sea, acá lo que se trata literalmente, me adelanto mucho, acá lo que se trata literalmente es de volverles a enseñar a vivir. Listo, entonces vos te vas a levantar, desayunas, haces tu ejercicio, haces tal cosa, y es una educación nuevamente de conductas. Romper esas conductas que habían antes, de que era levantarse, me voy a consumir, vuelvo a la casa, duermo otro rato, hago tal otra cosa, vuelvo y consumo más tarde, y en esa me las paso. Lo que se trata es volver a cambiar toda esa conducta. Y la parte del posttratamiento, lo que les decía, esto es una enfermedad que se trata, más no es una enfermedad que se cura. Es una enfermedad para toda la vida, que en cualquier momento podemos tener recaídas. Es por eso que los grupos de apoyo, sea Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, sean los grupos como tal que tenemos pues como nosotros dispuestos para esto, generan como un entorno, como yo le digo a los pacientes, eso es como para reforzar ese granito de arena que me está faltando para sentir esa capacidad de que yo sí soy capaz de poder estar abstinente. Como dicen en Alcohólicos Anónimos, ser capaz de decir no, solo por hoy no, es reforzar ese solo por hoy. ¿Listo? Pero en el programa están incluyendo en la psicoterapia para la familia, o solamente... También hay una parte que es necesaria para la familia. ¿Por qué? Como ya les decía, la familia también se enferma. Hay unos que se vuelven codadictos. ¿Qué es un codadicto? Es el que hoy le compra la marihuana para que mi hijo no salga. Yo prefiero comprarle el vicio para que él no vaya a salir a robar, que no vaya a salir por ahí a hacer unas cosas raras, ni nada. Entonces eso se vuelve una coadicción. Lo que se trata es que las familias también entiendan como todo eso y podamos resolver, porque las familias tienen que seguir viviendo su vida y no se pueden hundir directamente con el consumidor. Es como aprender a separar eso. Yo puedo ayudar sin hundirme con él.
Listo. Y esa parte también se trabaja y se trabaja con terapia de familia. Bueno. Y todo el fin de esto es lograr como tal la abstinencia. Listo. En resumen, ya sabemos que entonces todas las drogas, todos los consumos generan adicción, pueden llevar a cambios médicos que me puedan llevar a enfermedades, me produce un daño social que se traduce como en vagancia, crimen, violencia o incluso un daño en la economía. Estas personas consumidoras se vuelven una carga económica para el sistema de salud y para sus familias. Listo. Lo que les decía, que al final les decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Listo. Esto lo decía Hipócrates hace muchos siglos y que todavía sigue aplicándose. Listo. Muchas gracias.